Hola, bienvenidos al podcast de Equiria, la comunidad hispanohablante más grande de ocultismo. Hoy vamos a hablar del dragón. No les hablaré aún de las prácticas esotéricas o de los autores que han publicado respecto de las prácticas esotéricas con el dragón, porque hay muchos y también hay muchas órdenes que se han enfocado en aprender de las enseñanzas de estos grandes señores y maestros del esoterismo, guardianes del conocimiento. Hoy les quiero hablar sobre la figura del dragón per se, sí, la criatura mitológica que tanto ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Podemos encontrar al dragón desde el ancestral Japón y la ancestral China en sus culturas antiguas hasta nuestros días, pasando por las culturas nórdicas, la cultura griega, azteca, maya. Y de hecho, hablando de la cultura nórdica, es donde tenemos las figuras más representativas de los dragones, con Jormungandr, hijo de Loki, la giganta Angborda, y Fafnir, que lo han hecho muy romántico en los últimos años por diversos autores, que más adelante les voy a hablar sobre Fafnir y su historia, qué fue lo que pasó con él. Pero todavía encontramos una figura del dragón más ancestral que los Ryu japoneses o los Long chinos, y esa la encontramos en la antigua Mesopotamia. Sí, la cuna de toda civilización, Mesopotamia, formada por asirios, por caldeos, y encontramos al dragón en la figura de su diosa principal, Tiamat. Sí, Tiamat es una diosa dragón, y todos hemos escuchado hablar de Tiamat por la fantasía épica, por diferentes razones, y se nos presenta como una dragona de 5 cabezas, regente del caos, efectivamente, y madre de dioses. Los dragones son guardianes de grandes tesoros, pero estos tesoros no tienen que ver con monedas, no tienen que ver con oro, no tienen que ver con plata. El tesoro más grande y realmente único que guardan los dragones es el conocimiento. Sí, estimados oyentes, el dragón es el ancestral guardián de todo el conocimiento universal. Ellos también son regentes del orden y el caos, que lo podemos encontrar claramente en la figura del Uroboros. Sí, el dragón que por tiempos ancestrales persigue y muerde su cola, dando origen al principio y al fin, al orden y al caos. Porque sin caos no puede haber orden, y sin orden no puede haber caos. Y eso lo podemos ver claramente en la naturaleza. Toda la naturaleza empieza con una explosión caótica hasta llegar a un orden. Y cuando empieza a morir, también lo vemos que empieza a ser todo caótico, y lo podemos ver en los ciclos estacionales. La primavera, cómo explota ese verde, esos colores tan brillantes, cómo llegan a un perigeo en el verano. Todo es abundancia, todo es fertilidad, todo es fecundidad. Y cuando la naturaleza empieza a menguar, otoño, empieza a adquirir tonos ocres, cafés, y nos empezamos a dar cuenta de que la naturaleza empieza a morir, para llegar al invierno, un periodo estival donde es frío, donde no hay calor, y nuevamente regresa un orden, para regresar a la primavera con su explosión caótica de verdes, de azules, de blancos, de todos esos brillantes colores. Por eso el dragón también en la naturaleza está presente. La guarda, la cuida, la fecunda, la procura. Y eso lo vemos en diferentes culturas. Nuevamente quiero retomar las culturas, sobre todo la maya, ya que en las ruinas de Chichén Itzá existe una pirámide dedicada al dios Kukulcán, sí, la serpiente emplumada maya, que es un dragón. Él, cada solsticio de verano, desciende a fecundar la tierra, y lo hace exactamente a la hora en que el solsticio empieza, y se retira al momento en que el día empieza a menguar, después de haber fecundado y bendecido la tierra, después de habernos prodigado sus bendiciones, después de habernos prodigado el conocimiento,
de cómo hacer producir a la naturaleza y nutrirnos. Siguiendo con otros dragones muy conocidos, les comentaba en minutos anteriores sobre Fafnir. Fafnir es una figura dracónica muy interesante. No nació siendo dragón. Fafnir era un hermano de otros enanos. Y Fafnir, por envidia y codicia, mató a sus hermanos y robó el tesoro Nibelungo. Odín, señor de todos los dioses y padre de todos, lo castigó transformándolo en dragón y lo obligó a guardar el tesoro por el resto de sus días. Claro, hasta que llegó Sigfrido y le dio muerte y se bañó en su sangre para ser inmortal. Que, pues sí, los dragones nos pueden dar cuestiones que son parte leyenda, parte historia, empezando por la inmortalidad que tanto se maneja en diferentes culturas si te bañas en la sangre del dragón. Pero ten en cuenta que la sangre del dragón, el conocimiento, realmente es lo que te va a hacer inmortal, no bañarte en la sangre de un ser mitológico. El conocimiento es lo que te hace inmortal porque es el conocimiento el que te lleva a la trascendencia, y todo aquel que puede trascender y dejar su huella en la humanidad va a ser inmortal. Y lo vemos con los autores, los músicos, poetas. Dejaron su conocimiento, dejaron su obra para ser inmortales. A la fecha se sigue escuchando a Beethoven, se sigue leyendo a Neruda, etc. Así también quiero decirles que el dragón es el único ser mitológico que en su cuerpo reúne los 5 elementos. En su cuerpo y esencia reúne los 5 elementos. Las escamas representan el agua, que fluye, que se transporta, que traslada, que modifica, que esculpe. Las alas son el aire, es el transporte, es el traslado, es el movimiento. Sus piernas o patas, como quieran decirle, es su conexión con la tierra, es lo que lo mantiene firme en su posición, sabedor de todo lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer y a quién va a orientar o a quién se lo va a dar. El fuego que sale de su boca es un fuego transformador, es un fuego purificador. El dragón no es una figura destructiva, sí es inmenso, es colosal un dragón, pero a diferencia de tiempos modernos, en la antigüedad el dragón era visto como un ser benigno, un ser benevolente, un ser que amaba al ser humano, un ser que procuraba al ser humano y que a través de su aliento lo purificaba, lo modificaba, lo transformaba. Y por último, todo unido en el cuerpo del dragón, aire, tierra, agua, fuego, se transforman en el espíritu del dragón. Los griegos en la antigüedad decían que el ser humano y todas las criaturas vivas estaban conformados de 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua, y juntos daban cabida a la esencia, el espíritu. Por eso les he dicho que el dragón es el único ser mitológico que reúne los 5 elementos. Es muy interesante estudiar al dragón. Es muy complicado porque te va a empezar a llegar mucha información, debes de aprender a digerirla. En programas siguientes les voy a hablar también de diversos autores que han hablado sobre el dragón, que han escrito sobre el dragón, que han estudiado sobre el dragón. Los invito a informarse, a leer mitología del dragón, pues como les he dicho, se han escrito innumerables libros, innumerables temas, se ha romantizado la figura del dragón. No todo es cierto, muchas son leyendas, mucho es perspectiva de quien ha escrito sobre el dragón. La figura del dragón también ha sido severamente afectada por las religiones monoteístas, tengo que mencionarlo, pues de ser un ser benevolente, de un ser purificador, de un ser benigno, se transformó en un ser maligno, en un ser perseguido, en un ser que se tenía que ocultar, cuando estamos espiritualmente rodeados de dragones. La mayoría de los dioses primigenios son dragones. Tenemos a Tiamat. En la cultura mesopotámica, como les decía, en China tenemos a los Lung, que son dioses. En Japón tenemos a los Ryu, que son los dragones elementales. Por ejemplo, aquí en América tenemos a Quetzalcóatl en la cultura azteca, a Kukulcán en la cultura maya. Los dos son dioses creadores, son los creadores de la humanidad. Quetzalcóatl robó el fuego y los huesos del cuarto sol
para dar nacimiento al quinto sol, en el que, de acuerdo a las culturas aztecas, a su mitología, estamos viviendo actualmente. Quetzalcóatl es nuestro padre. Pero bueno, eso lo iremos viendo en siguientes programas, en siguientes transmisiones. Pues lo primero que quería era introducirlos a la figura del dragón. Es una figura poderosa, pero a la vez noble. Es una figura fuerte, pero a la vez es indulgente. Son maestros severos, sí. Son maestros exigentes, sí. Pero también son maestros que entienden al alumno, porque son nuestros amigos, son nuestros guías, además de ser nuestros maestros. Quiero advertirles que en muchas ocasiones la senda del dragón es una senda a seguir en solitario, pues según evolucionen se darán cuenta y llegarán a entender o comprender en su actuar que nos vamos alejando de ciertas personas, nos vamos acercando a otras, o de plano simplemente preferimos estar nosotros con el dragón, porque así es la práctica del dragón. El dragón siempre está en movimiento, es importante recordarlo. Está en su esencia, siempre se está transformando, está en su esencia y siempre va a estar cambiando. Recuerden el Uroboros, el dragón que muerde su cola. Es principio y fin, principio y fin, principio y fin. Transformación, transformación, transformación. El dragón nos va a invitar a aprender el conocimiento. No solo a aprenderlo, también a difundirlo, a saber cómo utilizarlo. Este programa está dedicado a la memoria de la señora D.J. Conway, autora de numerosos libros sobre prácticas mágicas y que hizo libros también sobre la magia del dragón. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kiria, la comunidad esotérica más grande de habla hispana. Y nos veremos en el próximo programa. Les pido por favor que también no pierdan nuestros diversos programas donde se hablará de tarot. Sí, más adelante yo les hablaré cómo se relaciona el tarot con el dragón, viajes astrales, cábala, chamanismo, etc. Muchas gracias y que el dragón los guarde siempre.